Bueno, muy bien. Bienvenidos y bienvenidas. Esta es el Zoom, digamos, que es básicamente clase de apoyo. Al faltar solo dos clases para este, ya la prueba, voy a reiterar acá más o menos las pautas de la prueba y voy a adelantar el último tema que vamos a ver un poco hoy, un poco en la última clase obligatoria del Zoom, que es el tema falacias. ¿Tá? Entonces, como ya dije, para el día de la prueba precisamos saber el concepto de argumentación, la diferencia entre persuadir y convencer, y también recuerden reconstruir el argumento de Descartes, cómo es que llega al pienso, luego existo, y además saber qué diferencia hay con la duda escéptica. ¿Tá? Eso más o menos lo que hemos hablado. Yo ahora voy a compartir pantalla y les voy a mostrar más o menos qué es lo que se debería haber hecho o qué es lo que se esperaba cuando hablaba de mostrar la diferencia entre persuadir y convencer estudiando la carta del jefe Seattle, que fue la que presentamos a última hora de la clase pasada, ¿no? Estamos en la unidad de argumentación y acá voy a hacer clic en la carta del jefe Seattle. La carta es algo extensa, aunque en realidad es solo una carilla, ¿tá? Pero esta carta que tenemos acá tiene como dos componentes importantes. Un componente de persuasión y un componente de argumentación o razones fundadas en justificaciones racionales. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la intención de este texto? ¿Cuál era la intención? Era intentar demostrar que tanto la persuasión como la argumentación, básicamente en la vida real, aparecen juntos, ¿sí? Es realmente bastante difícil observar argumentos estrictamente basados en razones o estrictamente basados en manipulaciones, eh, que no aparezca un elemento del otro elemento, ¿sí? Que no aparezca, digamos, para que quede claro, aislados unos y otros, ¿sí? En la vida real, en la interacción humana, aparecen combinados ambos elementos. En clase dijimos que el único argumento puro, si así se quiere, sería la matemática. Porque la matemática establece cuestiones racionales que voy desencadenando un razonamiento hasta llegar a una conclusión, ¿no? Un teorema matemático o que 2 más 2 es 4, como decimos siempre, y que esa verdad que ya venimos arrastrando desde la primera unidad no se ve afectada por las circunstancias materiales, históricas, culturales, ¿sí? No importa en qué cultura esté, 2 más 2, si yo razono, siguen siendo 4. Ahora bien, yendo a la carta. Nosotros acá teníamos, como dije, elementos racionales y elementos de persuasión. Si vamos al final de la carta, en los últimos dos párrafos, ¿sí? Que se los leo, vamos a apreciar un elemento claro de persuasión. Recuerden que es el jefe de la tribu que le está respondiendo al presidente de Estados Unidos cuando éste le quiere comprar su tierra, ¿no? Entonces dice, eh, viene relatando qué va a pasar cuando ya no estén más, ¿no? Y dice, bueno, cuando el último hombre rojo haya desaparecido con su pradera y su recuerda sea solo la sombra de una nube pasando sobre la tierra, ¿seguirán aquí estas playas, estos bosques? ¿Quedará algo del espíritu de mi pueblo? Amamos esta tierra como un recién nacido ama el latido del corazón de su madre. Así que, si les vendemos nuestra tierra, ámenla como nosotros la hemos amado. Cuídenla como nosotros la hemos cuidado. Recuerden esta tierra como es cuando la reciban. Preserven la tierra para todos sus hijos y ámenla como Dios nos ama a todos. Como nosotros somos parte de la tierra, ustedes también lo son. Esta tierra nos es preciosa y es preciosa para ustedes también. Una cosa sabemos, que hay un solo Dios, ningún hombre, sea rojo o blanco, puede apartarse de esto. Somos hermanos después de todo. Cuando menciona acá a Dios, claramente es una
señal de, digamos, penetración cultural, ¿no? Los pueblos nativos originarios no creían en el Dios cristiano, ¿sí? Esto habla de eh, que ya han pasado generaciones y estas personas ya han sido, digamos, invadidas culturalmente, ¿sí? Pero él utiliza el término Dios como para hermanar al otro, ¿sí? Para marcar, bueno, un punto de sensibilidad. Somos hermanos, ¿sí? Dios no querría esto, ¿sí? Ahí hay un elemento persuasivo, ¿sí? Claramente. Después también cuando hace la comparación entre los latidos del corazón de la madre y un bebé. O sea, busca despertar la emoción. Y cuando busca despertar la emoción, estamos frente, estamos frente a un elemento de persuasión. No tan racional, sino, bueno, un poco ahí de melancolía, de, de buscar despertar el sentimiento. ¿Sí? Si leemos toda la carta, hay mucho de, bueno, de comparación, ¿no? Dice, bueno, los ríos son como la sangre de nuestros ancestros, el viento le dio el primer suspiro a nuestro hijo y y recibió el último suspiro de nuestro abuelo, ¿no? Todas esas cuestiones que van despertando los sentimientos, en realidad también habla de una visión ecológica, una visión del ecosistema social, o sea, el ser humano como parte del ecosistema natural, ¿sí? Por eso dicen, el hombre no es parte, digamos, la tierra no le pertenece al hombre, el hombre le pertenece a la tierra, él es una hebra, ¿sí? De la tela, de lo que es la naturaleza. Entonces, esa noción de ecosistema es un elemento racional, ¿sí? De lo que sucede en un lado, eh, afecta por otro, ¿sí? Vean que acá estamos en el año 1855, ¿no? Y ellos ya están hablando de cómo ver la interconexión de la naturaleza con el ser humano. Ahí hay un elemento racional. Y al comienzo de la carta, al comienzo, cuando él dice varias cuestiones, dice, el presidente en Washington manda decir que desea comprarnos nuestra tierra. O sea, ya desde arranque hay como un ninguneo, digamos, un desprecio. El presidente en Washington no convoca al jefe de la tribu para dialogar sobre el tema. Le manda decir, quién sabe por quién o por qué medio, que se quiere apropiar de su tierra, que le quiere comprar la tierra. Y después dice, pero ¿cómo se puede comprar o vender el cielo o la tierra? La idea nos es extraña. Acá estás cuestionando esta cuestión de la propiedad de las cosas. ¿Qué es eso de comprar y vender el cielo y la tierra? ¿Qué es eso de intercambiar, no sé, por dinero? ¿Qué me puede dar equivalente el presidente de Estados Unidos, en este caso, con la propiedad de la tierra? Porque noten algo interesante, es que el presidente de Estados Unidos no dice que se vayan, no dice que se vayan. Él lo que quiere es la propiedad de la tierra. Seguramente, no sé, los recursos naturales, ¿sí? No les dice que se vayan, quiere la propiedad de la tierra. Si esto fuera un curso anual, otro de los ejercicios que yo suelo hacer es que los estudiantes intenten elaborar una carta del presidente de Estados Unidos respondiendo a esta carta, ¿sí? Utilizando argumentos, falacias, intentando persuadir o convencer al jefe de que, de todas maneras, le dé la propiedad de la tierra, ¿sí? Uno de los argumentos que suele aparecer es, bueno, decir, bien, ustedes se pueden quedar ahí, van a hacer uso de la tierra, no lo vamos a echar, solo queremos la propiedad, podemos hacerlos hasta ciudadanos americanos, van a tener beneficios, nunca van a pagar impuestos, no sé, buscar de alguna manera, intentar argumentar o convencer de que no va a ser un gran cambio, digamos, si bien ya no serían estrictamente los dueños, ¿no? Eso es un ejercicio interesante, es un ejercicio mental para hacer. ¿Cómo podría yo argumentar, siendo el presidente de Estados Unidos, para seguir persuadiendo de que entregue la tierra? Es más, podría convocarlo, decir, bueno, lo convoco para que venga, dialoguemos, no sé, buscar por ese lado.
¿tá? Esa era la idea de la tarea, ¿sí? Elemento persuasivo, Dios, toda la parte que hace mención a los sentimientos, a lo emocional, aparte, parte argumental, cuando hablamos en un todo del ecosistema social y esta cuestión del comprar y vender, ¿sí? Eso es lo que habría que haber detectado en esa tarea. Yo no les voy a poner en la prueba algo específico de la carta. Podrían citarlo como ejemplo. Vamos a suponer, yo les voy a preguntar que ustedes definan seguramente qué diferencia hay entre persuadir y convencer. Que pueden hacer el cuadrito que hicimos en clase y pueden poner como ejemplo, ¿sí?, lo que aparece en esta carta. También pueden pensar otro ejemplo, ¿sí? Pero, ya que lo tienen, y ya que lo estamos trabajando, podrían mencionarlo, ¿sí? Es un elemento que puede aparecer y les puede ser práctico, ¿sí? De eso consistía la tarea, digamos. Eh, Después, otra de las preguntas era, bueno, ¿por qué motivo esta persona no escribe la carta sabiendo que de todas maneras le iban a quitar la tierra, ¿no? Bueno, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene escribirle esta carta si ya sabe que le van a quitar la tierra? En los hechos lo que sucedió es que esta carta sirvió para difundir su verdad, su posición, su versión de la historia. Fíjense que estamos en este momento en el 2023 y esto pasó en el año 1855 y gracias al lenguaje tenemos esta versión de la historia, ¿sí? Los protagonistas de esta historia, todos, ya murieron hace mucho tiempo. Sin embargo, nosotros tenemos esa versión de la historia, podemos juzgar, podemos decir, uy, podía haber hecho tal cosa o tal otra, ¿sí? Esta es otra manera de demostrar que el principal elemento de la argumentación es el lenguaje, ¿sí? Y que sirve además como una carrera de postas, digamos, que yo todo el conocimiento que tengo culturalmente lo paso a la generación que viene, ¿sí? Todos los aprendizajes, el conocimiento, las argumentaciones van quedando de generación en generación. Bien, bueno, terminado esta cuestión, ¿qué deberíamos comenzar hoy? O por lo menos que quiero dejar en claro, ¿sí? Después que converse un poco de eso, voy a preguntar si no hay dudas, porque no quiero avanzar más. Recordemos que esta es una clase de apoyo. Eh, lo que quería hablar era qué es una falacia, ¿sí? ¿Qué es una falacia? Ustedes tienen en CREA, ¿sí?, diferentes definiciones. Previamente se podía haber trabajado el tema de la lógica, tipos de razonamiento, deducción, inducción, analogía. Eso no lo vamos a trabajar porque no dan los tiempos. Así que voy a centrarme en las falacias, ¿sí? Las falacias son, digamos, tipos de razonamiento, ¿sí? Acá, tipos de razonamiento que tienen una apariencia válida o correcta, me logra persuadir. O sea, psicológicamente una falacia es persuasiva, a veces logra su efecto, pero cuando yo analizo el razonamiento, me doy cuenta que hay un error en el razonamiento, hay una equivocación. Algunos llegan a sostener incluso que una falacia ni siquiera es un razonamiento, porque es un razonamiento que le falta una parte esencial, que es la fundamentación racional, ¿sí? La fundamentación eh, precisamente fundada en razones demostrables o que justifiquen mi posición. Si ustedes leen acá las definiciones, van a encontrar diferentes acepciones de la palabra, ¿no? Donde dice, se designa como falacia a cualquier idea equivocada o creencia falsa, error en el razonamiento o la argumentación, tipo de argumentación incorrecta, aquellos razonamientos que, aunque incorrectos, son psicológicamente persuasivos, o forma de razonamiento que parece correcta, pero resulta no serla cuando lo analizó cuidadosamente, ¿sí? Algunos me dirán, o a veces en clase, a veces pasa, bueno, es como una mentira. Una falacia es mucho más que una mentira. Es una mentira que me logra engañar.
por que yo lo pasé inadvertidamente, ¿sí? O porque caí en ella por gusto. O sea, una persona luego que conoce las falacias tiene dos ventajas. Primero, detecta la falacia cuando soy víctima, ¿sí? De una falacia. Y después utilizamos esas falacias a la hora de argumentar, ¿sí? De hecho, muchas veces lo hacemos. Si ustedes ven ahora, hay muy interesante, en este momento hay debates políticos muy interesantes. Yo no puedo hacer, obviamente, política partidaria, pero es interesante analizar los debates políticos de diferentes partes del mundo y observar cómo a veces se hacen referencia a las falacias, pero no se dicen bien lo que son. Eh, Básicamente, ver cuando un candidato de cualquier partido político entra en esa manipulación, sobre todo en las primeras dos falacias que voy a mencionar a continuación, ¿sí? La primera falacia interesante para mencionar es la falacia de ambigüedad en el lenguaje, ¿sí? Que nosotros ya hemos dicho que el lenguaje, las palabras son polisémicas y ambiguas, ¿sí? Las palabras básicamente tienen diferentes sentidos. Y además de eso, las palabras a veces tienen una carga positiva y una carga negativa. Esto lo traigo del autor Bas Ferreira, ¿sí? Que es uno de los pocos uruguayos considerados filósofos. Bas Ferreira sostenía que, bueno, que hay palabras que tienen carga positiva, como por ejemplo la palabra derechos, ¿sí? La palabra derechos, la palabra vacaciones, diferentes palabras que tienen una carga positiva, pero sin embargo un hábil orador puede utilizar esa palabra en un contexto que en el fondo no utilice genuinamente la finalidad natural o la interpretación natural que lleva esa palabra, ¿sí? Yo, por ejemplo, en determinada situación puedo decirles, bueno, yo estoy luchando por sus derechos, de repente, ¿no? Y todos dirían, bueno, qué bueno, está luchando por nuestros derechos, pero quizá en los hechos no estoy haciendo eso, ¿sí? Con ese, digamos, eslogan, digamos, con esa pancarta, estoy luchando por tu derecho, quizá no lo estoy haciendo. El ejemplo que siempre doy es, en cualquier momento de crisis económica, sea en Uruguay o en cualquier parte del mundo, muchas veces se flexibilizan los límites, ¿no? Y los derechos, precisamente. Cuando decimos un candidato, un empresario, lo que sea, dice, bueno, hay que proteger el derecho de los niños al trabajo, los niños deben tener derecho a trabajar porque estamos en crisis económica y los niños deben apoyar a sus familias, ¿sí? En determinadas circunstancias, muchas personas pueden afirmar que está bien eso, pero si lo analizamos de manera pausada, tranquilamente, nos damos cuenta que los niños no tienen derecho al trabajo, tienen derecho a disfrutar de su niñez. Y el adulto tiene la obligación de proteger al niño, la niña, ¿sí? De poder disfrutar de su niñez. Derecho al estudio, a ser feliz, a tener comida, higiene, ¿sí? Obviamente. Después hay que ver cómo eso se lleva adelante, ¿sí? Porque para eso usamos recursos. Por eso cuando tambalean los recursos, tambalean los derechos. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Repito, para entender cómo llegamos hasta acá. Estoy hablando de falacias, que son maneras equivocadas de razonar, ¿sí? Maneras equivocadas de razonar, que me llevan a un error. La primera falacia es la falacia de ambigüedad, ambigüedad en el lenguaje, ¿sí? Las palabras quieren decir diferentes cosas según el contexto que yo utilice, según la situación en la cual me encuentre. Muchas veces, también lo digo, pesa mucho el vínculo que tengo yo con la persona que emite el mensaje, ¿sí? Hay una condición psicológica, ¿sí?
que transmite, digamos, la negatividad que yo tengo hacia esa persona. ¿No? Entonces, primer falacia, falacia de ambigüedad. Palabras con carga positiva, derechos, vacaciones, salud, ¿sí? Con carga negativa, la palabra muerte, la palabra a veces examen, alguien lo puede entender como algo negativo. Y después hay palabras que dependen de cada uno, ¿no? La palabra trabajo, hay gente que dice, ay no, qué horrible, tengo que trabajar, y otra que bueno, tengo que trabajar, o estudiar, o examen. Hay muchas cosas que dependen en este reino del mundo humano, digamos, de nuestro mundo, dependen de nuestra postura también, cómo interpretamos las palabras y cómo interpretamos los mensajes. Yo lo que les voy a pedir, ¿sí? Para la clase que viene, que es la obligatoria, yo no quiero avanzar en contenidos hoy, o por lo menos no más de pautarles, ¿sí? Que hay que estudiar, porque falacia sí lo voy a preguntar, ¿tá? Voy a preguntar por lo menos que den un concepto de falacia, y por lo menos que mencionen un ejemplo. ¿Tá? La primera es la falacia de ambigüedad. La segunda falacia, ¿sí? En, en latín se dice falacia ad hominem o falacia contra el sujeto o contra el hombre. En esa falacia caemos todos, ¿sí? Es decir, hay ocasiones en las cuales las personas presentan un argumento, ¿sí? Y en vez de atacar ese argumento, yo lo que hago es atacar al sujeto, a la persona, ¿sí? Empezamos a hablar mal de la persona, ¿sí? Fulano sostiene tal propuesta, pero cuidado, mire que fulano se droga, fulano no tiene hijos, cuidado, fulano trata mal a los animales, no paga sus deudas, ¿sí? Viene a hablarnos de moral y copia, ¿sí? Cuidado. Entonces, todo ese tipo de cosas en realidad son falacias. Yo puedo sostener un argumento. Por ejemplo, imagínense que yo fumo, ¿está? La vida real no fumo, pero vamos a suponer que yo fume. Y salgo a los liceos a dar charlas sobre lo malo que es fumar, ¿sí? Entonces, alguien dirá, no, usted no tiene autoridad moral para hablar de esas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Usted fuma. Sin embargo, eso no quiere decir que el argumento que yo sostengo esté mal. O sea, si yo digo, miren, fumar le hace mal, tapa las arterias, aumenta el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, afecta sus órganos, o sea, eso es verdad. Puedo demostrarlo empíricamente, a través de la ciencia, lo puedo demostrar. Que yo fume no inhabilita mi razonamiento. ¿Sí? Repito, no inhabilita mi razonamiento. Sin embargo, cuando alguien me ataca y me dice, ah, pero usted fuma, automáticamente, psicológicamente, yo digo, ah, no, entonces esta persona es un chanta, ¿no? No hace, no se hace caso ni él mismo. ¿Ah? Pero observen qué curioso, porque en realidad el argumento no está mal. No importa que yo no haga caso, el argumento está bien. ¿Se entiende? Puedo tener evidencia de demostrar. ¿Ah? Entonces, esa es otra falacia. La falacia contra el sujeto, que también tiene una variante, que es la variante circunstancial. Es decir, la circunstancia en la cual se encuentra el sujeto hace que yo piense que el sujeto debería tener determinada conducta o determinados elementos del entorno para él representan otra cosa. Por ejemplo, si yo hablo de un profesor, intuyo, digamos, que su obligación, o sea, no pensaría que esa persona copia, no sé, en un examen, ¿sí? Pero sin embargo, no quiere, o sea, es posible que esa persona haya copiado alguna vez en un examen, o sea, es posible. Sin embargo, es una falacia pensar que por el hecho de ser profesor, por tener esa circunstancia, por ese hecho, esa persona no copiaría. O pienso que esa persona debe expresarse de determinada manera siempre con sus alumnos.
que pienso que es lo correcto, pero muchas veces las personas no se expresan como yo pienso que deberían expresarse, ¿sí? Es una falacia. ¿Ah? Entonces, para, para dejar claro lo que he dicho, falacia es un error en el razonamiento porque lo que yo sostengo no tiene una fundamentación racional. Falacia de ambigüedad cae, digamos, en la polisemia o la ambigüedad de las palabras, en el sentido que se usan las palabras, en la carga positiva o en la carga negativa que yo deposito en las palabras o que me han inculcado que tienen esas palabras. Falacia contra el sujeto son las falacias que, digamos, atacan al sujeto y no al argumento. Para trabajar esto, ustedes tienen un ejercicio que es sencillo y está muy bueno, que tienen acá, dice falacias, ¿sí? Ustedes apretan acá, falacias, y ustedes acá, ¿qué van a tener? Vean, porque yo capaz que le pido que ustedes, no, obviamente no les voy a pedir que se acuerden de todas, es una locura, ¿no? Eso no. Lo que me gustaría es que intenten hacer este ejercicio, porque está bueno, que es así. Ustedes en una columna, ¿tá? Tienen diferentes tipos de falacias, ¿sí? Tienen 8 falacias en esta columna que está acá, en la columna de la izquierda, de mi izquierda, mirando de frente al monitor, columna de la izquierda tienen diferentes falacias. Y en la columna de la derecha tienen diferentes ejemplos. Y los ejemplos están entreverados, ¿sí? Entonces, a cada ejemplo le corresponde una falacia, ¿verdad? Entonces, hay que leer, por ejemplo, la falacia número 1 y ver qué ejemplo le corresponde a esa falacia. Y lo mismo con la falacia número 2 y lo mismo con la falacia número 3 y así continuamente. ¿Tá? Eso es lo que deberíamos hacer para trabajar el tema de falacias. Esto obviamente también lo voy a trabajar en la reunión obligatoria del próximo viernes. Lo que les voy a pedir es que si tienen dudas, anótense en un cuadernito o algo, dudas para la prueba, las preguntas, las pautas, ¿sí? Yo también voy a tomar en cuenta, obviamente, los trabajos que han hecho. Entonces, de repente, si llegamos el día de la prueba final y algunos se sacan, no sé, un 5, pero tiene los trabajos con nota, bueno, si es un punto de diferencia, se los puede, digamos, ayudar. Si tiene un 5, un 4 y bueno, y no tiene ningún trabajo hecho, bueno, está, ahí no hay forma. ¿Está? Entonces, intentemos aclarar todas las dudas antes de la prueba. Bien, entonces, falacias y mencioné la diferencia entre persuadir y convencer. Somos pocos en línea, somos 3. Entonces, bueno, les voy a preguntar por las dudas si de esto que hablé tienen alguna duda o no. Yo les quiero preguntar eso. No, yo no. ¿No? Bien. ¿Quedó claro más o menos lo que he hablado? ¿Sí, Sí, Virginia? sí, igualmente yo después vuelvo a escuchar la clase y ahí Claro, sí, sí. vamos a punto. Está bueno siempre intentar repasar el video. Por eso hoy, como es una clase de apoyo, voy a hacer solo 30 minutos nomás, porque Sí. está, ahora se fue uno Y más. Sí. el tema de la tarea de la carta, ¿eso era como tarea de puntaje también? O sea, viste que yo Esto y lo de la en el carta, video la expliqué. van juntos Yo en el video la expliqué. Yo lo que te digo es que haciendo eso, vos ejercitás, digamos, para la cuál es la prueba? diferencia entre persuadir y convencer, y tu respuesta te puede servir el día de la prueba. O sea, Bien, yo lo que hago con los sí, trabajos es obligarlos a estudiar, ¿sí? Porque si sí, yo te digo, mira, elabora esta respuesta que te va a servir para la prueba, yo lo que hago es como que dice una tutoría para que llegues a la prueba, digamos, como muy, muy cómoda.
¿sí? Esa es la idea. Estará en Ujú. ustedes hacerlas o no. También les digo lo mismo. No me entreguen esa tarea el último día, el día de la prueba. Sí, Porque es una locura. O sea, no me da el tiempo ni siquiera de leerla y está, no, está bueno. Ni siquiera puedo hacer un sí, comentario. ¿Está? Pero sí, no sé, 2, 3 días antes por lo menos tengo tiempo de leerla y darle una devolución. ¿Tá? Porque también tengo otros grupos que también todos están cerrando. ¿Tá? sí. Lourdes, ¿tú entendiste más o menos? ¿Tienes alguna duda? No, igual voy a volver a ver el video Bien. ¿Sí? porque el trabajo de la carta no la he hecho, Está, pero lo voy a volver a escuchar y hacerlo. Cualquier duda. buenísimo. Está. Lo que me interesa, Lourdes, no sé si escuchaste, es que Sí. vos sepas bien, lo que yo creo que quede claro es la diferencia entre persuadir y convencer. ¿Tá? Eso que No, quede eso claro. sí lo tengo claro, eso lo Eso, tengo claro. claro. Y por ejemplo, lo que yo le decía, poder poner, por ejemplo, si yo les pido, bueno, ¿qué diferencia hay entre persuadir y convencer? Y mencionar un ejemplo, y bueno, y ahí puedes desarrollar de repente. ¿Está? Bien. Está Entonces, bien. tenemos que hacerlo de las diferencias de persuadir y convencer de la carta, pero a su vez tenemos que hacer la carta que como que fuese dirigida al presidente No, 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 y no, ¿eso no, no? no, 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 tranquilo, no porque es una locura, no. Yo, si esto Ah, fuera yo lo que dije en el audio fue, si esto fuera un curso anual, ¿tá? sí. Y tuviéramos los Ah, tiempos está. necesarios, un ejercicio es crear esa carta. Si Ah, querés hacerlo está. y tenés ganas y tenés tiempo, hacelo y mandalo y yo te lo corrijo. En un curso anual se hace que cada uno elabore una carta, analizar esa carta, ver qué elementos puso, qué no, digamos, como que tenemos más tiempo para hacerlo. En Ujú. este sistema semipresencial es un poco más complejo. Si alguien tiene las ganas de hacerlo, yo encantado que lo haga y se lo corrijo. ¿Ah? Pero no es lo obligatorio. Lo obligatorio es Bien, saber qué la diferencia hay diferencia. entre persuadir y convencer y que me puedan mencionar un ejemplo. ¿Está? Bien. Tomando la carta. ¿Tá? Eugenia, vi que te conectaste, te desconectaste, quizá tenés problemas de conexión o estás trabajando o algo. No sé si pudiste seguir el video o si tenés alguna duda. Te habilito unos minutos para si podés mencionar algo. Capaz que no podés contestar, capaz que estás en trabajo o algo. En- yo mientras hago otra pregunta. Sí. La semana que viene, entonces el Zoom sería el viernes. Viernes 7:30, sí. Bien. Sí, viernes 7:30. ¿Está? Y vamos a seguir hablando sobre esto. Sí, sí. El último tema que voy a trabajar es falacias. O sea, Bien, lo que va a ir es descartes, argumentación, persuadir y convencer, falacias. Está. Con bien. eso estamos bastante bien. Son este, 2 unidades más o menos bien trabajadas. Pensé que íbamos a llegar a 3 unidades, pero no es real. ¿Tá? Quiero hacer las cosas, digamos, es mejor poco pero bueno, digamos, Sí, que agregar no es muy temas y poco que... igual. Tranque, Eugenia, si te estoy leyendo. Eh, bien, perfecto, Eugenia. Bien, te leí. Bien de bien. Bueno, si no hay más dudas, entonces, por acá cerramos. Obviamente subo la grabación. Ujú. Y bueno, vamos a meterle que queda, piensen que quedan 2 semanitas y bueno, está. Todos tenemos vida de adulto, compleja, pero bueno, yo creo que es posible. ¿Está? Bueno, Gracias. Bueno, gracias. que pasen bien, Chao. chicas. Bueno, Bien. chao. Chao. Dejo de compartir pantalla. Igual me quedo acá conectado por las dudas. Si alguien tiene algunas Ojo, dudas. Porque se conectó, Melissa ojo, Vázquez se conectó de último. ojo, Manuela. Manuela. No sé si Melissa pudiste seguir algo del video o no. Todos los trabajos que me han mandado yo ya los corregí, hice la devolución, respondí mensajes, cualquier cosa me pueden mandar. Yo intento responder lo antes posible. ¿Tá? Bueno, faltan 2 minutos, voy a dejar que se vayan los minutos.
Y bueno, recuerden entonces, como dije, saber bien la argumentación de Descartes, saber ver qué es argumentar, diferencia entre persuadir y convencer y falacias. Con eso estamos bien. Vamos en silencio, entonces se termina el tiempo. Nos vemos la semana que viene y cualquier cosa me escriben. Que pasen bien.